bien, de acuerdo a lo ofrecido, estamos en 4D con Jorge Yamamoto y Maite Vizcarra, como todos los días martes, pero les avisamos que desde el próximo lunes ya aparece los días lunes en la tarde en directo, así que usted lo va a poder ver ya como un programa, el segundo programa que se lanza en a3r.net. ¿Quién no ha visto el video del loco del Lexus entrando a la playa de estacionamiento que creía que estaba en medio del restaurante del Charrúa? Todos, ¿no es cierto? Lo que no ha visto es el análisis de por qué pasan esas cosas en el Perú. Y la pregunta es, ¿quieren ver el video? Veamos el video para que recordarlo. Uno lo ve este video y lo vuelve a ver y dice, eso es increíble. Ahí Ahí estamos. está sin sonido. Ese es cuando empieza la mechadera. Ajá. No, Qué, pero ¿cómo? Entonces cuando ya se mete el auto. qué buena cámara, ¿no? También a colores. Bueno, es justamente cuando después de la bronca que se había producido, el señor Requejo, que estaba en la mesa del fondo, y luego de agarrar a trompadas a los 4 que estaban en esta mesa, que también lo apanaron, salió con su esposa y se subió a su Lexus de $150,000. Y entonces, súbitamente, estos señores ya dijeron, ya se fue el borracho que estaba molestando, y apareció en su Lexus. Y yo veo ese video y digo, gracias a Dios no los ha matado, pero parecería que ahí habían sido atropellados. ¿Cómo ven las cosas? ¿Por qué pasan estas cosas en el país? Yo diría que hay dos temas un poquito separados, ¿no? Para poder hacer un diagnóstico de una persona uno necesita más datos y además por temas éticos uno no puede declarar sobre un individuo concreto, pero sí podemos rescatar algunas cosas que son visibles y evidentes y sacar algunas conclusiones Mm, y llevar algo para vivir más seguro y evitar riesgos, ¿no? Entonces, la primera de ellas es cómo se genera la conducta muy violenta. Y tiene que ver primero con una predisposición genética, sí, pero que genética. tiene que activarse durante la infancia, una infancia muy dura, Ah, muy mira. complicada, probablemente con maltrato físico, psicológico y hasta puede haber violencia sexual. Pero luego de grande se le tiene que reforzar esa conducta, dicho en buen castellano, que nadie le pone el pare. También es muy probable que en cierto tipo de conducta extrema haya abuso de sustancias que ya la gente termine perdiendo el control, Ah, porque a mira. todo el mundo le da ganas de poner a la gente en orden a la salvaje, pero ya cuando ese impulso no se regula y vemos lo que hemos visto, entonces hay una posibilidad de que ya no solamente la persona haya ingerido mucho alcohol, que activa la impulsividad y reduce más la regulación, sino que ya haya consumido y durante mucho tiempo y eso le ponga el hardware un poco patas arriba y lo constituya en un sujeto muy peligroso, como se puede deducir. Jorge, ¿eso quiere decir entonces que las personas a las que les dicen que son fosforitos o que rapidito se prenden, deberían tener mucho cuidado con el consumo de algún tipo de elementos que estimule ese tipo de predisposición? ¿O cómo sería? Porque si ya hay gente que rapidito se enciende o, eso, o tiende a ser muy, ¿cuál es la palabra? Emocional, en fin, al tomar mucho, ya no voy a decir nada de drogas, eventualmente puede llegar a tener este tipo de conductas. Se dispara esa posibilidad, pero hay personas ya fosforones que sin trago son peligrosas para sí mismas y para la sociedad. Entonces ahí se les recomienda que reconozcan de manera temprana cuando se está poniendo el ocaso, ¿no? Antes de subirse a su Lexus. Luego que reinterprete lo que ha escuchado, porque todo parte de una mala interpretación, ¿no? Por ejemplo, es posible que ahí le hayan dicho que silencio, caramba, o ya retírese, no le falta el respeto porque ha estado metiéndole golpe al Cambien de personal, borracho. también de borracho. Entonces él lo toma como personal que se han creído, voy a ponerlos en orden y ahí se activa más la agresión. En cambio, si dicen, si lo reinterpretan, sí, pues estoy haciendo bulla, ya mejor me voy a hacer, dejar de hacer escándalo y me voy, no es algo personal, ¿no? Y luego ya tener el control de la tensión muscular, de la respiración, darse cuenta que está al ocaso y retirarse.
Y también, de nuevo, el reforzamiento, porque si está en un país en donde con plata o con lo que tenga a la mano hace lo que le da la gana, la próxima vez, sin darse cuenta, se va a animar a hacer más locuras. Y yo quisiera desafiar con mi ignorancia, que no sé nada de estas cosas, pero que haya un factor genético tan fuerte ahí, y tiendo a creer, no sé, como a veces uno dice cuando va pasando el tiempo en la vida de uno, dice, en mis tiempos no pasaban estas cosas, pero yo creo que antes la gente era más tranquila. Antes ir al estadio era un lugar más tranquilo, no pasaban las cosas que ahora tienen que decir, no, no, acá juegan de local y no vienen los del equipo rival. ¿Cómo? Antes el estadio era un lugar donde iban de los dos equipos y los dos equipos gritaban más fuerte, disputaban las barras con gritos. No, pero ya cuando he visto esta escena en el Charrúa, que digamos no es donde venden chinganita en Matute, por decir un lugar que yo a veces voy al Estadio de Alianza, ¿no? Pero es un restaurante ficho, ¿no? Donde supone que va gente con una billetera gorda, que no es que puedes así nomás, pero pasan estas cosas y uno dice, claro, siempre hay un idiota que cree que porque tiene mucha plata puede hacer lo que le da la gana. Eso siempre ha habido, pero tengo la impresión que eso se ha vuelto más frecuente en el país. Y desde que he visto eso en el Charrúa, en los fines de semana he estado como tenso. Entro a un estacionamiento, a una grifo, a la tienda del grifo, y estoy mirando y hasta busco no hacer contacto visual con nadie. No va a ser que alguien me diga, ¿qué me miras, oye? Entonces, quiero una foto mía calato y me meto un cabezazo. Entonces, como que siento que la sociedad se ha vuelto tremendamente violenta. ¿O me equivoco? ¿No sienten eso ustedes? Yo creo que la evidencia de los datos de la violencia callejera y de la salud mental que está detrás de de algunas reacciones muy violentas te dan toda la razón. Y el comportamiento es como un sándwich triple. Primero ¿Cómo tienes así? la capa genética, la segunda Claro. es el desarrollo temprano, etcétera, pero la última es el entorno actual. Entonces, el entorno actual te genera mucha ansiedad por múltiples razones. Escuchar el noticiero, ver nuestros líderes, el tema Claro. del abuso de las redes que te pone muy ansioso, el tema de que con plata puedes hacer lo que te da la gana. Entonces eso nos pone en que la última capa del sándwich triple se vuelve más intensa. La primera se mantiene Mm. estable porque esa proporción genética se mantiene estable en culturas y en los años, pero la segunda tenemos la fuerte hipótesis de que ha aumentado la negligencia parental, es decir, el descuido de los padres sobre los hijos, y ha aumentado el maltrato físico y probablemente la violencia sexual a los niños. Y se vuelve cotidiano. Disculpa, Maite, pero, por ejemplo, otra escena cotidiana que he visto, y a veces me ha pasado algo así. Hoy día hay un montón de motos en Lima, los rapis y todo, y que van sin valoración de su vida, porque manejan como unos salvajes, creyendo que pueden meterse. Tengo la idea de que están esperando que los topes, Para porque eso va a que... significar que te sacan plata. Pero he visto escenas en las cuales, varias veces, que un carro va avanzando y la moto siente que tú le has metido el carro un poco más de lo debido, porque se meten rápido, y paran la moto y se sacan el casco y te rompen el vidrio del auto. Y luego se van. Y uno se queda impresionado con estas cosas. Pero la violencia ha inundado. Y como Jorge dice, esto pasa en el Congreso de la República, en la política, no sé si en los negocios. Pero aquí lo que nos llama la atención, ¿qué cosa es? No es en sí mismo el acto violento, sino que se haya dado en este sitio, como tú dices, el restaurante que supongo que debe tener un menú bastante, digamos, interesante en cuanto a los precios. Para mucha gente, Muy interesante. He ido una vez y las carnes son francamente y espectaculares. cara, supongo, porque no para todo el mundo debe ser accesible irse a comer. Bueno, yo no como tanta carne, pero digamos que ir a estos sitios. Entonces uno asume, y ahí viene el tema, ¿no? Que las personas que van a estos sitios deberían tener cierto tipo de comportamiento o cierto tipo de actitudes que son en el fondo prejuicios, ¿no? Tal vez estamos Mm. valorando demasiado bien a alguien que tiene una situación económicamente holgada y no necesariamente, ¿no? Porque digamos, este es un personaje que tiene, como tú has dicho, un vehículo que está Mm. sobre los $100,000, 150,000 según vi en el o reportaje. sea, $150,000. Imagínate, eso pues es Yo trato para mejor a mi tu Monarch. mi Monarch del año 93. Por eso, entonces aquí la pregunta es, y eso también me gustaría, no sé, que conversemos, no es que nosotros les estamos de alguna manera trasladando a cierto tipo de personas o clases
o grupos sociales algunas conductas que no les Mm, corresponden? O sea, ¿por qué asumimos que tener más dinero o eventualmente ir a estos sitios te da cierta superioridad, ya no voy a decir social, sino moral? O sea, ¿por qué creemos que alguien que va a estos sitios es mejor persona, es mejor padre, es mejor ciudadano? Puede ser al revés, puede ser que la gente que va a estos sitios es todo lo contrario, son unos sinvergüenzas, no pagan los impuestos, le pegan a sus hijos. ¿Qué hace, Jorge, que pensemos que alguien que tiene solvencia económica sea mejor persona o eventualmente tenga una situación mejor que otra persona, más allá del dinero? Porque si además consideramos que en el Perú ya casi el 80% de las actividades vienen de las economías ilegales, pucha, qué miedo, ¿no? Es que en el pasado se asociaba con mayor claridad un mayor nivel de educación con Con el un dinero. mayor claro. nivel Mm. socioeconómico y eso se asociaba a un nivel de comportamiento cívico mayor. Pero han habido una serie de factores, parte de los cuales ya hemos conversado, la aparición de la educación basura, la Mm. oportunidad de crecer mucho en dinero, con corrupción, siendo achorado, etcétera. Entonces, ya eso se va diluyendo y esto ayuda a quitar el estereotipo socioeconómico del comportamiento cívico. Y en nuestros estudios, el mayor comportamiento cívico se encuentra en las pequeñas comunidades rurales. Y en la Sí, clase muy alta hay una clase educada, Mm. consciente, solidaria, que nunca va a tener este tipo de comportamientos. Pero probablemente, además del nivel socioeconómico, estos lugares daban una sensación de seguridad, Ya. ¿no? Pero que ahora ha sido claramente cuestionada. Es lo que tú dices, ¿no? Que tú ya no sabes si mm, estás entrando a un, no sé, a la cafetería de la en esquina cualquier y va, lugar. va a entrar un loco con una pistola y te va a tirar un balazo. Claro, pero ahí también quisiera desafiar lo que Mike te plantea, que sospecho que si uno lo mira bien, a más dinero no hay más cultura. O eso de repente era en algún tiempo, que tenías capacidad de educarte mejor, pero hoy en día no, el dinero ya no está asociado a Mm. a la educación ni a los buenos Por eso hábitos. sé que es un Y es prejuicio que más, tal vez el se dinero a veces tiene, ¿no? está vinculado en especial, tú mencionabas las economías criminales, el dinero está asociado hoy en día, lamentablemente en el Perú, a muy malos hábitos, Mm. a que soy un minero ilegal, a que soy un narco, a que tengo un negocio detrás de personas. Hay una economía criminal muy grande en el Perú que eso te hace sentir que el dinero ya no va asociado a una mejor cultura. Y por el contrario, uno puede, diría, el dinero no tiene nada que ver con con los buenos modales en educación. Hay de todo en todos Mm. lados. Mm. Y hay hogares muy pobres que Claro. transmiten a sus hijos, etcétera, valores de buen trato, ¿no? Tal cual. Y específicamente hay un peruano nuevo rico acomplejado, ¿no? Porque Ajá, puede haber un nuevo rico, ¿no? Que distribuye a su familia, que acoge a sus padres y a sus abuelos, que son discriminados, pero no pierde perspectiva, ¿no? claro. Y comparte, mantiene su identidad. Pero hay otro tipo de nuevo rico acomplejado que esconde sus abuelos o hasta sus padres que visten de una manera Claro. discriminada, Mm. se tratan de convertir Mm. y ese complejo es una gran inseguridad, la tratan de compensar con autos carísimos, yendo a consumir muchísimo en restaurantes caros y maltratando a la gente. Claro, Sí. Eso es lo que se llaman valores materialistas, porque es la gente que cree que con plata no solamente es mejor, sino tiene el derecho de basurear a la gente Mm. claro. pobre. Mm. Entonces, ese materialismo es el que hay que combatir con educación y con discusiones como las que se está teniendo ahora. Mm. Porque además, otra vez lo que decía es que estas personas, alguien que tiene una mejor situación cree que está superior, es superior al otro, o ya ni digamos económico o socialmente, sino moralmente, al punto que tiene más dignidad que la otra, ¿no? Porque cuando tú dices que alguien basurea a otra persona, en el fondo le está diciendo tú eres menos que yo, cuando en principio al final es una cosa tan circunstancial, ¿no? Con más razón hoy día en el Perú. Si por ahí te encuentras con alguien que está vinculado al tema de las economías ilegales y te ofrece algo, tal vez que tu destino puede cambiar si es que tienes una moral frágil, ¿no? Entonces, en verdad, es muy subjetivo, no subjetivo, pero yo diría que es aleatorio esta cuestión. Cuando
en verdad, este término que usaban antes las personas mayores, esto de ser alguien decente, no sé, así decían bueno, en fin, mis abuelos, en fin, ser alguien decente era alguien pues que tenía valores, alguien que te saludaba, alguien que era cortés, sin importar quién era el que estaba enfrente. Y todo eso hoy día se ha dejado de lado porque, en efecto, como dice Jorge, hay una sobrevaloración de la cultura basura, pero además de la cultura del piraña, pues el malcriado, que ya ni siquiera del bacán, del malcriado o de la malcriada, ¿no? Y en esa línea, recordemos que hay grabaciones en donde sale este señor y está en la puerta del restaurante que un empleado lo invita a salir y lo insulta y le mete golpe. Y el empleado no atina sino a esconder la cabeza y a huir. Y después empuja a la mujer, o sea, el patán por antonomasia. Entonces ahí no hay respeto a la persona que tiene, ¿Eso fue lo que pasó en el Charrúa? sí, Pucha, me perdí esa parte del video. que tiene menos capacidad económica y menor fuerza como la mujer que estaba acompañándolo. Pero no es un mundo que es más violento. No sé, yo veo expresiones de ese tipo de comportamientos acá en el Perú, con riesgo a que la próxima vez que vaya a pedir mi visa en Estados Unidos me la nieguen, porque ahora hasta te van a revisar tus redes y todo, pero el señor Trump es un salvaje. Para todo efecto práctico, él no puede invitar a su casa a un presidente como Zelensky para humillarlo y decirle, te vas de acá. No puede pretender hacer eso o lanzar discursos y dice, yo lanzo mi oferta de aranceles y entonces este, yo lanzo mi oferta de aranceles y lo que dice Trump es literalmente, recuerdo, me impresionó mucho esta frase y dice, yo les puedo poner lo que quiero porque los presidentes de otros países vienen a mi oficina y me besan el culo para que no les suba los aranceles. Claro, uno dice, cuando alguien dice eso, no sé, la diplomacia funcionaba antes. ¿No? Tú buscabas negociar, tras bambalinas, buscabas cómo negociaba. Estados Unidos no es que tampoco sea un ejemplo, también promovía golpes aquí y allá, pero había más manejo de las formas. Hoy en día el mundo se ha degradado muchísimo y eso pasa allá, pasa en el Congreso peruano, pasa en el Poder Judicial donde puedes comprar fiscales o jueces por kilo. Es decir, ¿cuánto cuesta esto? Y avanzas simplemente en función del dinero, no con argumentos. La política se ha vuelto un lugar tan chabacano en el país. En general, siento que la cosa se ha degradado. ¿O es que me estoy poniendo viejo y ya todo esto me molesta? Tal cual, diría Tal cual yo. me pongo viejo. No, no, tal cual lo que has afirmado, porque efectivamente Trump es uno de los personajes más contraciudadanos Claro, que se han visto, pero no solo eso, o sea, el mundo actual está eligiendo a ese tipo de personajes y si eso es correcto, entonces hay claro, una gran proporción de la población que se identifica con ese perfil. Y el claro. día de hoy Donald Trump tiene más del 50% de aprobación de la Obviamente. población estadounidense. Entonces, se está generando una serie de indicadores que el mundo se está volviendo más salvaje. Y parte del salvajismo que ha señalado es que algo que está pasando relativamente debajo del radar es que el señor salió con 0.3 de contenido alcohólico y Claro. hay muchas señales que estaba Para no saber esta cosa, borrachazo, 0.3 es una cerveza chica. Eso es. El Ya, pata del ¿no? charrúa, ¿no? en esa mesa había más botellas. Y después él mismo sale a declarar que estaba borracho. Entonces ahí hay que ser, además de corrupto, poco inteligente para darse cuenta que este caso tan mediático no va a pasar por debajo del radar eso. Entonces se tiene que perseguir y identificar a la persona que ha emitido ese certificado de punto 39 porque ya hay una Claro, sanción ejemplar es verdad. al denominado loco del Lexus, Claro. pero también hay que identificar y dar sanciones ejemplares al loco del examen etílico de punto 36. ¿Cuánto Claro, pagaron para que le claro, salga un claro. informe así? Así es. Exacto. Ujú. Y esto que se vaya consolidando como un freno a la corrupción a través de sanciones ejemplares. Y eso es la pregunta. ¿Y tú crees que esto va a tener un efecto disuasivo? O sea, lo que le está pasando al loco o sea,
porque probablemente no le va a salir las cosas como él quería. Ya le dieron prisión Es que preventiva, yo creo ¿no? que hasta decirle loco está mal, porque no es Bueno, que sea loco, es un tipo que sabe lo que hace y que actúa como un salvaje. entonces a este enajenado, al Claro, enajenado del Lexus. Em, a ver, lo primero que hay que ver es que haya pasado anteriormente que ya mucho roche y lo guardan, pero después silenciosamente al mes claro. Lo sale sacan. con su plata. Entonces hay que ver que efectivamente no sea solamente mucho roche, sino que por lo menos se cumplan los meses de prisión preventiva y sobre todo que se tenga una sanción de acuerdo a las leyes y sin corrupción. Ahora, cuando alguien, no digo que este señor lo sea o no, cuando alguien ya está con un nivel y de violencia tan grande, cuando tiene problemas de consumo, entonces tiene incapacidad de controlarse. Entonces, en ellos no va a haber un cambio. Por eso a esos hay que guardarlos para que no sean un peligro. Claro. Pero a las personas que están con cierto grado de problema y tienen capacidad de reflexión, ahí sí puede generar un efecto. Y debería haber un tipo de reacción, por ejemplo, no sé, los restaurantes deberían organizarse y poner No se aceptan la foto en la locos puerta del restaurante, los indisciplinados. más fichos, la foto de los salvajes que no entran a este restaurante. Mm. Para yo ir tranquilo y poder Mm. entrar y saber que el restaurante pone algún tipo de precaución de que no te juntas con esta gente. Y esta gente, al tener su foto ahí en la puerta, sabe que no es bienvenida en lugares públicos. Bueno, te podrían decir que hay un tema ahí de discriminación, pero sí, en este caso ¿Cómo ya discriminación? hay O una sea, investigación. por No, favor. pero hay una investigación, claramente sí, Porque ¿no? además lo veía ayer, el domingo en la noche, al señor Requejo, que se apellida Requejo, en la audiencia con la jueza Sí, y sí. lloraba. Mm. Lloraba, pero le salían las lágrimas, así brotaban y decía, por favor, pido, a ver, justamente, para que vean que no les miento, aquí tenemos A ver. a Mariano, nos pone el video. El imputado, Señorita juez, buenas tardes. Señorita juez, en primer lugar pido disculpas a mi vecino, don Mario Fernando Quintanilla, porque siempre le han traído buena comida. Lo maté y le maté a tronco y bien, sus esposos me llevaban, comía con mis hijitos. Es una bendición el restaurante Charrúa. Y yo como mi casa, perdóneme, don Mario, usted tiene hijos, ¿verdad? Perdóneme, y perdóneme. El señor Sánchez, don Manuel Sánchez. Eso fue el domingo. El viernes noche quiso matar a 4 personas que estaban comiendo Mm. su chorizo. Bueno, y lo que se puede observar es que hay cambios abruptos y extremos de estados emocionales, de la gran ira a la total sumisión, pero eso no necesariamente se puede interpretar como un arrepentimiento, sino más bien como una señal de esa poca Manipulación. estabilidad y al día siguiente puede volver a estar agresivo, a ser muy incisivo en corromper a las autoridades. Entonces, una buena evaluación psiquiátrica y psicológica eh, libre de coima va a ser bien importante, pero creo que no hay que ser muy analítico para darnos cuenta de que esta persona es un peligro para la sociedad. Yo pensé que la jueza cuando le dijo que le ponía los 9 meses se puso debajo porque le iba a tirar el escritorio que tenía delante a la pobre jueza o se le iba a Por si acaso. abalanzar. Por si acasito. Tal Claro. cual. Ahora, ¿y por qué la conducta prepotente también tiene tanta legitimidad social en el Perú? Ah, O sea, ¿por qué a la gente le encanta ver, por ejemplo, en estos espacios tipo las redes sociales, yo veo muy pocos programas en donde la gente no grite? Gritan, se dicen de todo. Nosotros debemos ser pues un oasis en ese mundo, al menos por el nivel de hasta de cómo estamos hablando, ¿no? Y si tú ves los otros contenidos en YouTube, la gente tiene varios decibeles y además es como que eso te enferma, ¿no? ¿Eso puede ser así, Jorge? O sea, la gente se puede acostumbrar e imitar la prepotencia. En algunos países donde las clases altas son muy educadas, muy correctas, muy comprensivas, siempre hay un proceso de imitación. Entonces la sí. clase ya no de la realeza, sino de la alta imita y así la población se vuelve positivamente amable.
Pero cuando tú tienes una clase alta, prepotente, manda más, entonces el que no tiene tanta capacidad imita eso para que le hagan caso. Y en este país se dice que el que no llora no mama. Entonces, si uno entra con humildad a solicitar un servicio público, la probabilidad de que No te te lo den. dejen de lado es alta. Mm. Pero si tú entras con cierto grado de prepotencia, la gente va a decir, el policía dirá, ah, este debe tener un compadre general, ¿no? Y en una municipalidad, ah, este debe ser el amigo del alcalde, ¿no? Y es más, se escucha a veces, yo soy amigo del dueño de esta empresa y la gente tiembla. Entonces, el día que haya meritocracia y que no se acepten estos abusos y la persona sea tratada por mérito, vamos a comenzar un proceso de una década para cortar ese mal que acabas de Una describir, década. Claro. que es un parpadeo en la historia de Sí. la Obviamente. 5 patanería años más de nacional. gobierno. O mejor aún, una frase mejor para eso de yo soy amigo general es, tú no sabes con quién te has metido, lo cual te deja una incertidumbre, pero dices, ah, carajo, o sea, ¿Quién mejor será? no empujo mucho porque no sé con quién me he metido, pero si lo dice que debe ser alguien muy, muy, muy poderoso. Sí, y están Exactamente. por ahí esos videos, hay varios de gente que la agarran en la calle ebria y también, ¿no? Dicen eso, tú no sabes con quién te has metido, no sé qué, no sé cuánto. ¿no? Y tenemos un problema, pensaba con lo que están diciendo, que de repente tenemos demasiados estereotipos donde la prepotencia paga y te vuelve alguien exitoso. Pongo un ejemplo. El broadcaster más conocido que había en el Perú era Genaro Delgado Parker. Y su frase preferida, o que más sonaba, era mejor es pedir perdón que pedir permiso. Y con esa idea se agarraba el morro solar, se metía donde quería y hacía lo que quería. Pero hay, Y se hacía dar las líneas de Sí. celular sin pasar por ningún lado, como pagaban las telefónicas. No, que él entraba y se agarraba la línea de celular. Y era la prepotencia, era señal de éxito. Y hay gente que admira ese tipo de comportamiento. Si tú admiras eso y te dan ejemplo de que es el rumbo, el camino al éxito, actúas como un salvaje. Y hay empresarios que no siguen ese camino, pero hay otros políticos y empresarios, probablemente en mayor proporción, que siguen ese camino y refuerza tu hipótesis. ahora, pero el primero, ¿cómo dijiste? Mejor Mejor pedir perdón que perdón pedir que permiso. permiso, también tiene sus matices, ¿no? Porque No, claro. uno puede pensar pues que la persona es más audaz, menos audaz, pero allí hay un grado menor de lo que viene a ser la prepotencia, que es definitivamente cosificar al otro o simplemente anularlo, ¿no? Los ejemplos que hemos puesto son clarísimos. Hay gente que ve a alguien que está en la puerta, ni le mira o no lo habla, o bueno, y como mencionó estos casos en YouTube de gente que le ha dicho de todo a un policía, ¿no? O a un sereno, o sea, los tratan pero como si fueran, la verdad, zapatillas, ¿no? Sin darse cuenta que son seres humanos también y que otra Ahora, vez. ¿cómo ven en el tema que a Maite le gusta mucho, que es el de las redes? Yo iba a decir que las redes también son un escenario donde la prepotencia y el agravio. Yo cuando entré a Twitter, que ahora ya se llama pues X, el año 2008, en febrero de 2008, era un lugar muy agradable para conversar, discutir. Hoy en día es un chiquero y donde abundan salvajes y abundan estos locos del Lexus y abunda gente que cree que se vuelve inteligente insultando, agraviando. Hay programas de streaming donde el insulto es la pauta y viven de eso, pero el problema es que hay gente que le gusta eso. Yo iba a decir que las redes son un problema para eso, pero junto con esa observación también está el hecho que este señor, el loco Lexus, se vuelve tristemente célebre por las redes. Hoy en día todos hemos visto eso y hay una condena social que entra y lo cuadra. Y para el señor del Lexus, el señor Requejo, es más difícil ocultarse porque todos van a estar, todos están conscientes y va a ser más difícil, como dice Jorge, que pase solapa, ¿no? O sea, si yo voy a un restaurante y me encuentro con el señor Requejo al lado, salgo corriendo. Sí, ahí cuando interactuamos en vivo, tenemos una serie de mecanismos para medir, ¿no? Para no ser tan faltoso, ¿no? Por ejemplo, Claro. si nos retiramos de este cuarto, hay una puerta pequeña y es muy extraño que por más que haya mucha gente, alguien se mete el codo y atrase a alguien. Claro. Cuando estamos en un auto, hay una suerte de capa de adormecimiento de esa empatía en vivo.
Entonces ya la gente con ese anonimato se anima más a meter el carro, a insultar, entre otros. Y la red ya genera una tercera capa más adormecida que el auto, en donde la gente se siente más protegida, Claro. más anónima y sale lo más salvaje, lo menos filtrado, lo menos autorregulado. Y el problema está en que eso es posible que esté retroalimentando la interacción en vivo y que terminemos queriendo meterle la camioneta a los comensales que nos pusieron el pare porque estaba haciendo escándalo. Pero ahí hay un punto importante porque en las redes, Jorge, Augusto, tú escoges a quién seguir o puedes también escoger a quién votar de tu espacio, ¿no? Ahora en X tú puedes bloquear, por ejemplo, a estos Claro. personajes locos y simplemente los expulsas de tu espacio, porque eso es lo bueno de estos sitios digitales, tú los puedes gestionar y controlar. Pero es verdad que el anonimato, que es lo que sobre todo se usa mucho en estos lugares, yo me puedo crear un personaje, un avatar, hablar como si fuera un hombre y en verdad soy una mujer, te da esta suerte de patente de corso para atacar, ¿no? Pero yo creo que cada persona en estos espacios digitales tiene la posibilidad de gestionar su espacio. El bloqueo es una buena solución, o sea, simplemente lo bloqueas y con eso lo silencias. Y obviamente también a quién seguimos, ¿no? Y ahí otra vez, hay gente que le gusta pues estas cosas extrañas. Parece que la prepotencia tiene mucha legitimidad social y quieren escuchar esas cosas, entonces lo siguen o buscan. Ahora hay todo un tema con este asunto de personajes públicos si tienen escándalo, no tienen escándalo. Entonces, en verdad, una cosa pequeña la terminan haciendo grande porque hay que recordar que estos son sitios públicos, ¿no? Esto es como que, Sí. en efecto, es como la calle. O sea, el X, de Instagram y TikTok son como la calle. Ahí hay de todo. Hay el señor que conversa, pero también está el loco calato. Entonces, todo depende de mí, de a quién quiero yo seguir, si al loco calato o al señor que conversa tranquilamente. ¿Y el entorno no te vuelve así? Yo pensando, yo trato, ¿no? No siempre lo logro de ser un ciudadano más o menos bueno, pero hay unos momentos en mi vida que son cuando intento cruzar acá nomás cerca de donde queda 3R.net en Abapache, que es la esquina de Vasco Núñez de Balboa, con Reducto y 28 de Julio, que es el tráfico más salvaje que puede haber. Y ahí no hay cómo ser un buen ciudadano. O sea, o metes el carro o no pasas. Y entonces siento que me transformo en esos 8 o 10 minutos porque no hay otra manera. Y ahí se he visto que, claro, me he metido por ahí, por allá. Hay gente que me dice, ¿cómo así? Yo me digo, ¿qué? No me mires, sigo adelante. Pero que el sistema te vuelve así, a veces muy, muy pequeño, pero también hay gente que dice, la única manera de avanzar acá es metiendo el carro. Tal cual. Y Mm. por eso tú puedes ver conductores transformers, Claro, que son personas muy correctas, hasta sumisas, etcétera, se trepan al carro y se convierten en un natural born killers. demonio conductor promedio Claro, peruano. un Tasmania al volante. ¿No? ¿Y qué sucede? Que nosotros vamos generando hábitos automáticos y la conducción es uno de ellos, porque uno no va pensando primera, segunda, tercera, sino, ¿y cómo se forman esos hábitos? A través del ensayo-error. Entonces, si te suena pues la caja de cambios, ya aprendes a meter mejor el embrague. Pero si no llegas a tu casa, aprendes a meterte más y poco a poco te vas convirtiendo en un peruano salvaje al Claro. volante. Y tú puedes ser mucho más cívico que el promedio, pero luego te vas a un país donde el tránsito es un poquito más civilizado, ¿no? Y de pronto te das cuenta que tú eres la bestia al volante. Claro. ¿No? Yo que me considero un buen conductor y la gente que viaja conmigo también me considero un buen conductor, me fui como profesor invitado a Francia, que no es tampoco una joya No. de tráfico, ¿no? Y la profesora que me invitaba y yo estuve manejando en algún momento, me daba retroinformación de que mi manejo era muy salvaje y ahí acusé recibo de que tenía que hacerme una desintoxicación vial peruana Claro. para manejar en cualquier otra parte del mundo. A mí también me da mucho miedo manejar, no acá, en el extranjero, Las carreteras. Estados Unidos, etcétera. Me siento nervioso porque siento que voy a meter la pata en cualquier momento y me produce mucha tensión eso. Pero creo que en general los peruanos cuando manejan tienden a elevar la velocidad, ¿no? O sea, no hay mucha autorregulación con el tema de la velocidad, ¿no? Porque no es la funciona velocidad, acá la velocidad. O sea, es como jugar Tetris. Por eso. Manejar en Lima es jugar Tetris. Tal tienes que cual, meter qué bueno. en cajas así y tienes que meter como sea, ¿no?
Bueno, Eso estamos llegando al creo. final, pero puedo tener una conclusión que lo que están diciendo es que la manera de corregir esto es que hay una sanción moral, que la gente, más gente diga esto no está bien y que reaccionen y que vayan induciendo y que la Mm, gente se sienta mal mm, cuando hace una barbaridad de cualquier tipo, me zampo en la cola o algo así, que la gente diga, oye, ¿por qué haces eso? Sí, yo diría que hay una cascada en donde hay gente peligrosa en la calle mm, que no tiene que ser sicario y a esa hay que guardarla. La gente muy peligrosa. Luego hay gente potencialmente peligrosa, fosforón, que tiene que ayudar a aprender a controlar su ira y esta es una gran lección, ¿no? Entonces la gente dice, pucha, yo he podido hacer eso mm, y mira que no me conviene, ¿cómo hago? Mm, ¿No? Entonces debe buscar ayuda profesional o seguir un poco los pasos que hemos comentado, pero seguir retrocediendo y ser conscientes que el promedio de los peruanos estamos bajo un ataque de violencia que mm, es contagioso y tenemos que echarnos aceitito para que nos chorree mm, conversando con la familia, teniendo retroalimentación. Y muy importante, hacer campañas y en casa no hacer violencia física con los niños, ni psicológica, decirles, eres un bueno para nada, apoyarlos para que salgan mm, adelante y hacer más campañas para evitar la violencia mm, sexual. ujú. Y eventualmente ser, ¿cómo le llaman esto? Políticamente incorrecto, que sería ser más tranquilo, ¿no? O sea, porque puede ser algo que no venda, hablar tranquilo, mesurado. Tú decías, bueno, eso va a parecer una cosa extraña porque el que no grita no mama, pero tal vez si una persona, sobre todo gente que tiene cierta influencia, demuestra ese tipo de culturas, probablemente el resto también lo imite, ¿no? Porque aquí se produce una imitación en contra y de lo malo, ¿no? Si es gritón, yo te voy a gritar. Entonces, tal vez si alguien baja el volumen, también Y hablan todos igual. periodistas mm, que de luego intentan temas políticos y salen en la punta de las encuestas y Mm, caracterizados por esa agresividad, por esa irracionalidad, ese es otro grave indicador que, como bien dices, hay que mm. combatir. Bueno, acá ya debemos llegar al final porque desde la producción me han dicho, ya paren esto, no se dan cuenta que ya se les pasó el tiempo, te vengo diciendo, por favor. Nos van a meter el carro Mira, ahorita, así Mariano, que que mejor ahorita... cortamos. Mentira, la producción es muy, muy educada en este programa. Pero ya llegamos al final. Jorge, Maite, pues muchas gracias. Y ya saben, la próxima semana 4D es un programa independiente, será el segundo programa de 4D que sigue creciendo. Y puede ver todo el contenido de 4D, las opiniones de Jorge, Maite, acá en 4D, las puede ver en nuestra web a3r.net. Y no se olviden de suscribirse en YouTube, donde le dan clic a la campanita y saben en qué momento está empezando el programa. Y eso es. Nos vamos, pero le dejamos con este importante mensaje que tiene que ver es de la concesionaria del trasvase Olmos sobre la presa Limón, que nos da. Pero antes que eso, me estoy equivocando. Antes que eso, Epic, que es nuestro nuevo auspiciador esta semana, que ha entrado y le agradecemos mucho al Instituto Privado de Cine y Creatividad, Epic, por ser auspiciador de Claro y Directo y A3R.net. Epic invita al diplomado de fotografía cinematográfica que dictará el gran maestro de la luz, Pili Flores Guerra, gran maestro. Para más información puede visitar la web epic.edu.pe. No deje ver, ven a hacer cine con Epic y pon luz a tus ideas. Está bonito el lema, Mariano. Ven a hacer cine con Epic y pon luz a tus ideas. Y ahora sí nos vamos y le dejamos con este muy importante mensaje que tiene que ver con lo que hemos conversado con el gobernador de Lambayeque sobre decisiones e indecisiones muy extrañas que está tomando el gobierno. Y vea este mensaje de la concesionaria del trasvase de Olmos sobre la presa Limón, una obra clave para el proyecto Olmos que regula el agua del río Huancabamba para la agricultura y las comunidades cercanas a la presa. Gracias por su audiencia y nos vemos mañana. La presa Limón es una obra clave del proyecto Olmos. Es una estructura vital que regula el agua del río Huancabamba para la agricultura y las comunidades cercanas de la presa, además de permitir el trasvase de agua para la irrigación Olmos. Sin embargo, el arrastre natural de sedimentos en el río es un desafío constante. La cuenca alta del río Huancabamba tiene poca vegetación y cobertura forestal, por lo que cuando llueve, los suelos se erosionan rápidamente, arrastrando sedimentos, ramas y piedras al cauce del río.
para finalmente acumularse en el embalse generando la colmatación de la presa Limón, reduciendo su capacidad de almacenamiento. Para asegurar la continuidad del trasvase de agua para Olmos, es esencial un manejo profesional y eficaz de los sedimentos con las siguientes acciones. 1. Realizar muestreos y batimetrías. 2. Purgas de sedimento con caudales de 350 metros cúbicos por segundo por la descarga de fondo, para lo cual se deberá delimitar la faja marginal del río y construir defensas ribereñas para la protección de las comunidades. 3. Reforestación y revegetación de la cuenca del río Huancabamba para reducir la erosión y disminuir la llegada de sedimentos al embalse. 4. Dragado de sedimentos para disminuir la colmatación de embalse, intervención esencial para la futura operatividad de la presa. Para lograr estas acciones en el corto plazo, es necesario un trabajo coordinado entre el gobierno central, el gobierno regional de Lambayeque y la empresa concesionaria. Sin embargo, la solución definitiva a mediano plazo para la sostenibilidad del proyecto Olmos es recrecer la presa Limón a 85 metros de altura, como fue concebido el diseño original para incrementar su capacidad de almacenamiento. El éxito del proyecto Olmos se debe a la contribución del Estado peruano, los empresarios, los agricultores, las comunidades y las concesionarias. Ahora más que nunca, con el compromiso de todos, se debe mantener la continuidad de la presa Limón y el trasvase de aguas a Olmos para asegurar el desarrollo sostenible de la región.